Si escuchas tu nombre, no respondas. Dicen que hay sonidos que no deberían seguirte hasta la cama. No son golpes. No son pasos. No es el viento. Es algo más preciso, más íntimo. Tu nombre. Susurrado exactamente como alguien que amas lo haría, pero con un error tan pequeño que tu mente intenta ignorarlo. Porque aceptarlo implicaría algo peor que el miedo. Implicaría entender que no estás escuchando a esa persona, sino a algo, practicando cómo serlo. En las tierras del suroeste de Estados Unidos, donde el silencio no es ausencia sino presencia, existe un término que muchos evitan pronunciar, Ye-Nal-Lo-Si. No es una criatura en el sentido tradicional. No es un espíritu ni un demonio común. Es una desviación. Una corrupción deliberada del ser humano. Un depredador que no necesita cazarte. Porque puede convertirse en alguien a quien abrirías la puerta. Y cuando eso ocurre, el error ya no es suyo. Dentro de la tradición navajo, el mundo no está dividido en bien y mal de forma simple, sino en equilibrio. Todo lo que existe tiene su lugar hasta que alguien decide romper ese orden. Los skinwalkers no nacen, se hacen. Y lo que los crea no es un accidente, sino una elección consciente. No hay una única versión del ritual, pero todas coinciden en algo: el aspirante debe destruir el vínculo humano más profundo. No basta con matar, debe hacerlo con intención, con preparación, con conocimiento de lo que está invocando. Ese acto no solo rompe su moral, rompe algo más profundo, algo que no puede recuperarse. Después de eso, comienzan los cambios. Al principio son sutiles. Sueños donde el cuerpo no responde como debería. Sensaciones de estar siendo observado incluso en soledad. Una incomodidad constante con la propia piel, como si ya no encajara del todo. Luego vienen los sonidos. Voces que no están afuera, sino dentro. Y finalmente, el aprendizaje. Porque el skinwalker no solo cambia de forma. Aprende a imitar. Las descripciones más detalladas no provienen de quienes lo vieron a distancia, sino de quienes estuvieron demasiado cerca. Un animal que no parpadea cuando debería. Un rostro que parece tensarse, como si algo desde dentro empujara por salir. Una mandíbula que se abre más de lo anatómicamente posible, no para atacar, sino como si estuviera probando hasta dónde puede llegar. En algunos casos, los testigos no ven una forma completa, sino algo peor, el proceso. Huesos reajustándose con sonidos secos. La piel desplazándose como una tela mal ajustada. Las manos alargándose, o acortándose, hasta decidir qué deben ser. Pero lo más perturbador no es el cambio físico. Es la mirada. Porque en medio de todo eso, hay inteligencia. Y no es nueva. Es antigua, paciente, consciente de que está siendo observada. Primer relato, Tom Henderson, 1996, Arizona. Tom Henderson no habla de esto sin alcohol de por medio. Y aún así, evita ciertos detalles. Esa noche conducía por una carretera secundaria, completamente solo. Recuerda el momento exacto en que todo dejó de sentirse normal. No fue cuando vio la figura. Fue antes. Un silencio demasiado limpio, como si el sonido del motor no estuviera tocando realmente el entorno. Cuando la figura cruzó la carretera, no sintió sorpresa inmediata. Su mente intentó encajarla en algo conocido, un animal, un error de percepción, cualquier cosa lógica. Pero al detenerse y enfocar las luces sobre ella, esa lógica se rompió. La cosa estaba de espaldas. Y aún así, sabía que lo estaba mirando. Se giró lentamente, como si el movimiento no fuera necesario, como si ya hubiera tenido conciencia de él antes de verlo. Henderson describe que su rostro no era completamente humano, pero tampoco animal. Era una especie de intento fallido de ambos. Lo que más lo marcó no fue su apariencia. Fue la reacción. No huyó. No atacó. Sonrió. Pero no fue una expresión emocional. Fue algo mecánico, como si estuviera reproduciendo una reacción aprendida, sin comprenderla. Cuando comenzó a acercarse, Henderson sintió algo que no pudo explicar, la certeza de que esa cosa ya lo conocía. No en ese momento, sino desde antes. Aceleró sin pensar. Durante el escape,
evitó mirar el retrovisor hasta que no pudo más. Y ahí estaba. No corriendo. No persiguiendo. Simplemente, manteniéndose. A la misma distancia. Sin importar la velocidad. Años después, Henderson confesó algo que nunca dijo en su testimonio original. Durante unos segundos, mientras esa cosa estaba detrás de él, escuchó su propia voz dentro del auto. Llamándose a sí mismo. Desde el asiento trasero. Segundo relato, la familia Sherman y Rancho Skinwalker. El caso del rancho no es solo perturbador por la cantidad de eventos, sino por su consistencia. No eran fenómenos aislados. Era un patrón. La criatura similar a un lobo fue solo una manifestación visible. Lo verdaderamente inquietante era lo que ocurría cuando no había nada que ver. Una noche, mientras la familia estaba reunida dentro de la casa, escucharon pasos en el techo. No eran erráticos. No eran animales pequeños. Eran pasos deliberados, siguiendo una trayectoria clara. Uno de los hijos comenzó a llorar cuando los pasos se detuvieron justo encima de su habitación. Y entonces, se escuchó su propia voz. Llamando a su madre. Desde el techo. Cuando Terry Sherman salió con un arma, no encontró nada. Pero al regresar, su esposa le preguntó por qué había estado caminando sobre la casa. Él nunca salió del patio. Días después, encontraron algo en el borde del techo, marcas profundas, como si algo con peso hubiera permanecido agazapado durante largo tiempo. No eran huellas claras, pero tenían una forma inquietantemente cercana a manos humanas. El fenómeno más perturbador ocurrió semanas después, cuando una de las cámaras instaladas captó una figura observando desde la distancia. No se movía. No reaccionaba a la luz. Solo estaba ahí. Mirando directamente hacia la casa. Durante horas. Tercer relato, Alice Yatzie, Nuevo México. Alice no cuenta esta historia completa. Siempre omite el final. Pero quienes la conocen aseguran que hay una razón. La noche en que escuchó a su madre, no fue solo la voz lo que la detuvo. Fue la emoción. La voz no solo sonaba igual. Sentía igual. El tono exacto con el que su madre solía llamarla cuando estaba preocupada, cuando necesitaba algo, cuando estaba sola. Esa precisión fue lo que casi la hizo abrir la puerta. Pero algo la detuvo. Un detalle mínimo. Su madre nunca pronunciaba su nombre completo. La voz afuera sí lo hizo. Eso fue suficiente. Los golpes comenzaron poco después. Pero no eran golpes normales. No eran contra la puerta directamente, eran alrededor. Como si algo estuviera recorriendo la estructura, buscando un punto débil. Alice se escondió en su habitación. Y entonces escuchó algo dentro de la casa. No afuera. Dentro. Pasos. Lentos. Arrastrados. Como si algo hubiera encontrado la forma de entrar, sin necesidad de abrir. Nunca salió de la habitación esa noche. Nunca confirmó si realmente había algo dentro. Pero a la mañana siguiente, la puerta principal seguía cerrada y había marcas en el interior. Arañazos. A la altura de un rostro. Cuarto relato, Jason Begay, Navajo Nation. Lo que Jason no dijo al principio fue lo que ocurrió después del campamento. Durante semanas, comenzó a escuchar cosas en su casa. No constantes. No evidentes. Solo lo suficiente como para generar duda. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó a uno de sus amigos, el mismo del campamento, llamándolo desde afuera. No respondió. Recordó la voz en el bosque. Pero entonces su teléfono vibró. Era un mensaje de ese amigo. Decía, ¿estás despierto? Jason no respondió. La voz volvió a llamarlo. Esta vez, desde el interior de la casa. Nunca encontró explicación para eso. Pero dejó de dormir con la puerta cerrada. Porque decía que, de alguna forma, eso empeoraba las cosas. El Skinwalker no actúa como un depredador tradicional. No persigue. No ataca impulsivamente. Su método es más lento, más invasivo. Se acerca. Reduce la distancia emocional antes que la física. Te hace dudar. Te hace escuchar. Te hace pensar que tal vez, no es lo que parece.
Y cuando finalmente estás seguro de que algo no está bien, ya has permitido demasiado. No todos los encuentros terminan en violencia. De hecho, muchos no terminan en absoluto. Simplemente, continúan. En pequeños detalles. Sombras que parecen detenerse demasiado tiempo. Sonidos que no encajan del todo con el entorno. Voces que llegan cuando no deberían. Y la sensación. Esa sensación constante de que algo aprendió lo suficiente sobre ti, como para no necesitar mostrarse otra vez. Algunos creen que el Skinwalker solo aparece una vez. Otros creen que sigue observando. Pero hay una idea que se repite en varios testimonios, algo que rara vez se dice en voz alta. Que no todos los encuentros comienzan en el exterior. Que a veces, lo primero que cambia no es lo que ves, sino lo que escuchas. Y que, si alguna noche, en el momento exacto en que estás quedándote dormido, escuchas tu nombre, pronunciado con absoluta perfección, sin ningún error, sin ninguna falla, entonces, quizás ya no esté practicando.